Muy buenas tardes a todos mis estudiantes. En este nuevo video comenzaremos hablando de algo muy distinto. Vamos a introducirnos en la interdisciplinariedad. Esto es la relación que existe entre las distintas disciplinas. Por ahora vamos a relacionar las matemáticas con una ciencia muy importante que está en todas partes. Esto es la música. Podemos establecer muchas relaciones entre la música y las matemáticas. En esta oportunidad vamos a hablar de un músico muy importante, un compositor pianista de música docta, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Sabían ustedes que Mozart no solamente era un gran músico, sino que también un gran matemático? Ya que a través de las matemáticas, Mozart diseñó la canción más extensa en la historia de la humanidad hasta el momento. Se preguntarán por qué esta es la canción más extensa del mundo. Porque Mozart, a través de las probabilidades y utilizando dos dados, diseñó este juego en donde resulta una composición, un vals que dura 30 segundos. Pero la cantidad de composiciones que resultan de este juego son 11 elevado a 16. Ese es un número tan, pero tan grande que si se interpretaran todas esas canciones de manera continua, día y noche, se necesitarían más de 728 millones de años para reproducirlas. Entonces, imagínense, Mozart creó una canción que dura 728 millones de años. Hasta el momento, no sé si hay otro compositor, otro músico que haya creado una canción tan larga. Pero para esto fueron necesarias las matemáticas. Yo mismo experimenté con este juego y este fue el resultado. Para esto voy a invitar a un profesor de música que me va a ayudar a interpretar esto para ustedes. Aquí va la interpretación del vals de Mozart junto al profesor Gerard Quesada del Instituto Tecnológico Minero Bernardo O'Higgins. 1, 2, 3. Bueno, ese fue el dato curioso de esta semana, donde queda demostrado que las matemáticas no solamente están en la escuela ni en los textos escolares, sino que se encuentran en todas partes. Ahora continuemos con la clase de matemáticas. Ahora vamos a trabajar con funciones. Continuaremos con este tema. Recordemos el concepto de una función mediante el diagrama sagital. Tenemos un conjunto A y un conjunto B. Recuerden. Conjunto de partida, conjunto de llegada. En el conjunto A hay ciertos elementos. Estos pueden ser infinitos, en este caso se ve que no. En el conjunto B también hay ciertos elementos. Para que sea una función, cada elemento del conjunto A, ¿cierto? Del conjunto de partida, debe relacionarse con un único elemento en el conjunto B. Por ejemplo, el menos 6 está relacionado con el número 36. El menos 2 con el 4. El 0 no está relacionado con ningún elemento del conjunto B. Por lo tanto, no es función. Porque para que sea función, cada elemento del conjunto de partida tiene que estar relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. Y cuando digo cada elemento, significa que todos tienen que estar relacionados con uno y con un único elemento. Este ejercicio corresponde a la actividad número 5 de la página 94 del texto. Veamos otro ejercicio. Letra B. Veamos si esta relación es una función. Para que sea función, todos los elementos del conjunto A tienen que estar relacionados con un único elemento en el conjunto B. Primero tenemos que observar si todos están relacionados con uno. Como vemos, de cada número sale una flecha, ¿cierto? Entonces todos sí están relacionados. No como en el caso anterior, que el 0 no estaba relacionado con ninguno. Entonces no era función. Por ahora vamos bien. El segundo paso es ver si cada elemento que esté relacionado en el conjunto A hacia el conjunto B está relacionado con un único elemento. El menos 5 está relacionado con el 1. Es un único elemento, ¿cierto? No está relacionado con el 1 y con el 2. Estamos bien. Veamos 0. ¿El 0 está relacionado con el 3? Sí, es un único elemento. Y el 2 con el 0. Como cada elemento del conjunto A está relacionado con un único elemento del conjunto B, podríamos decir que es función. ¿Qué ocurre con estos elementos que no están relacionados con ninguno? No importa, sigue siendo función, porque esa condición es para el conjunto de partida. Recuerden que los elementos del conjunto de llegada son todas las imágenes, es decir, el 0, el 1 y el 3. Pero sí pueden haber elementos que no estén relacionados con ninguno del conjunto de partida. Letra C. Veamos, ¿todos los elementos del conjunto A están relacionados con alguno del conjunto B? Sí, todos.
el 2, el 8, el 10, el 5 y el 12. Pero acá tenemos, por ejemplo, el menos 2 está relacionado con ¿qué número? Con el 8 y también con el 2. Entonces no es función, porque para que sea función tienen que estar primero todos estos relacionados con uno de acá, ¿cierto? Y además debe cumplirse de que ese elemento que esté relacionado con un elemento del conjunto B solamente esté relacionado con uno, un único elemento. Y en este caso no, porque el menos 2 está con dos números, ¿cierto? Por último, letra D. Veamos si todos los elementos del conjunto A, conjunto de partida, están relacionados con algún elemento del conjunto B. El 5, sí, porque sale una flecha desde el 5, ¿cierto? El 6 también está relacionado, el 7 también y el 10. Ahora, el 5, ¿con cuántos elementos está relacionado en el conjunto B? Con uno solo, es el 3. Recuerden, acá por ejemplo, el menos 2 estaba relacionado tanto con el 8 como con el 2. Por eso que no es función, porque tienen que estar todos relacionados con un único elemento del conjunto B, del conjunto de llegada. En este caso, el 5 solamente está relacionado con el 3, el 6 también está relacionado con el 3, el 7 también con el 3 y el 10 con el 3. Entonces sí es función. Acá puede haber una confusión, porque podemos decir, pero profesor, el número 3 está relacionado con varios, con el 5, con el 6, con el 7, con el 10. Pero no nos importa el conjunto de llegada, lo que nos importa para ver si es función es el conjunto de partida. Acá es donde todos tienen que estar relacionados con un número acá y tienen que estar relacionados con un único número. Es decir, ¿el 5 lo ven relacionado con otro número? No, solamente con el 3. ¿El 6 lo ven con otro número? No, solamente con el 3. No como en el caso anterior, que el menos 2 estaba relacionado con el 8 y con el 2. Estos ejercicios se encuentran en la página número 94 del texto, en donde ustedes deben identificar si es o no función. Esa es la tarea. Recordemos ahora la representación algebraica de una función. Esta representación algebraica de una función se puede realizar mediante una expresión algebraica. Esto es una expresión algebraica. 3x más 1, ¿cierto? Recuerdan que esto era como lo que estaba al interior de la máquina. Entonces, ingresaba un número, ¿cierto? Que estaba x y se transformaba mediante esta expresión y salía como y en la salida, ¿cierto? Para recordar eso es importante que ustedes puedan ir a los videos anteriores. Ya llevamos 2 de funciones, entonces para que recuerden esto. Ahora, f de x, recuerden que significa función de x, es igual a y. Entonces, como f de x es igual a y, es lo mismo que decir eso, yo puedo escribir toda esa representación algebraica de la siguiente manera. Como f de x es igual a 3x más y. Fíjense, lo único que hice yo fue reemplazar y por f de x. ¿Por qué? Porque f de x es lo mismo que decir y. Para recordar esto de mejor manera, podemos leer esto, de hecho se lee como f de x, que significa función de x. Y la variable y, recuerden que es la variable dependiente, que depende de quién, de x. Entonces, esto está en función de x y esto también está en función de x. Por eso f de x es lo mismo que y. Ahora que recordamos la representación algebraica de una función, la vamos a representar de otra manera mediante una función lineal. Una función lineal se representa de la siguiente manera. F de x es igual a mx, con m distinto de 0, donde m es un coeficiente de x, es decir, es un número que está multiplicando a x. Y tiene que ser distinto de 0, porque si fuese 0, estaría multiplicando 0 por x y sería 0. Y no puede ser que f de x sea igual a 0. Ejemplos. F de x puede ser igual a 3x, f de x puede ser igual a menos 4x, f de x igual a menos x. En el primer ejemplo, m vale 3, porque el número que está multiplicando x es m. Si se fijan, es de la forma, la función lineal es de la forma f de x es igual a mx, ¿cierto? Con m distinto de 0. Entonces el valor de m acá es 3. ¿Cuánto vale m acá? Menos 4. ¿Y m acá? ¿No hay m? Sí, hay m. m acá vale menos 1. ¿Por qué? Porque esta función yo la puedo escribir perfectamente de la siguiente manera. Es igual menos 1 por x. Pero como menos 1 por x es lo mismo que menos x, entonces lo voy a escribir como menos x. Veamos un ejemplo de una función lineal. Tenemos la función f de x es igual a 2x. Si se fijan, tiene la forma de una función lineal. Siempre debe ser de esa forma. ¿Qué significa? Que f de x sea igual a 2x, que a cada valor de x lo vamos a multiplicar por 2. ¿Cierto? El valor de m es 2 en este caso. Entonces, por ejemplo, era lo mismo que la máquina que estábamos trabajando, en donde x son los valores de entrada, ¿cierto? E y corresponde a los valores de salida. En este caso yo puse f de x es igual a y,
porque es lo mismo, a veces le puede aparecer como f de x solamente o como y, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando x vale 1? F de x ya no es f de x, ahora es f de 1. F de 1 significa que está en función de 1, pero como esta es la función original, f de x es igual a 2x, lo único que yo hago acá es reemplazar, si se fijan, en vez de poner x puse un 1. Entonces, como cambié la x por un 1, acá también tengo que cambiar la x por un 1. Entonces, ¿qué significa? Que como acá dice 2 por x, ahora va a decir 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. Entonces, f de 1 es igual a 2. Quiere decir que cuando x vale 1, f de x o y vale 2. Acá se forma el siguiente par ordenado. Recuerden que un par ordenado es un punto que se escribe de la forma x como y. El par ordenado va a ser el siguiente. Primero ubico la x, 1, ¿cuánto vale y? 2. Esto es un punto en el plano cartesiano, el punto 1,2. ¿Qué ocurre cuando x vale 2? Entonces voy a la función lineal, que es la original, f de x es igual a 2x, y en vez de poner el x, voy a poner el número 2. Tendría f de 2 es igual a 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Porque ahora estoy evaluando la función en función del número 2. Entonces, en vez de x, va a ir el número 2. Y 2 por 2 es 4. Cuando x vale 2, entonces y vale 4. Y obtengo el par ordenado 2,4. Después lo vamos a representar en un plano cartesiano. Evaluemos la función con el número 3. Yo reemplazo la x por el número 3. Y en vez de tener f de x, voy a tener f de 3. Significa que cambié esa x por 3. Por lo tanto, acá también voy a cambiar esa x por 3. Entonces quedaría de la siguiente manera. F de 3 es igual a 2 por 3. Si se fijan, el 2 siempre está ahí. ¿Por qué? Porque es parte de la función original. Podría haber sido 4x, 3x, pero en este caso es 2x. Entonces, si multiplicamos 2 por 3, resulta 6. Quiere decir que cuando x vale 3, f de x o y vale 6. Y tenemos el par ordenado 3,6. Por último, evaluamos en la función el número 4. ¿Qué significa? Que tengo que reemplazar el x por un 4. Entonces, f de 4 va a ser igual a 2 por 4. Esta vez el x lo reemplacé por un 4. Y 2 por 4 es 8. Entonces, cuando x vale 4, de acuerdo a esta función, y vale 8. Y tenemos el par ordenado 4,8, que es un punto en el plano cartesiano. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 puntos en el plano cartesiano. Ubiquemos estos puntos. Recordemos que un punto en el plano cartesiano se representa a través de un par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Un punto que se escribe de la forma x, y, en donde primero se ubica x y luego se ubica y. En este caso tenemos el eje x y el eje y. Ubiquemos el punto 1,2. Vamos primero por las x. X dice, vale 1. Entonces, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 2. Por eso está acá y está el par ordenado. Entonces, vamos a la x1 y después subimos 2. Ahí tenemos la intersección, ¿cierto? 1,2. Ubiquemos el siguiente punto, 2,4. Vamos por el eje x hacia el número 2 y luego subimos hasta el 4. Entonces tenemos acá el 2 y vamos arriba hasta el 4, ¿cierto? Y hacemos la intersección de esos dos números que estaría acá. Ahí se ubica ese punto. Siguiente punto, 3,6. 3,6. Ahí tenemos la intersección entre el 3 y el 6, 3,6. Siguiente punto, 4,8. Ahí ubicamos el punto 4,8, ¿cierto? Avanzamos por el eje x hasta el 4 y subimos por el eje y hasta el 8 y la intersección de esos dos números se ubica exactamente ahí. Ahora, ¿qué ocurre si unimos esos puntos? Tendríamos lo siguiente. Tenemos una recta que pasa por todos esos puntos. Entonces, una función lineal siempre va a ser de la forma f de x es igual a mx. Y esta función lineal se representa de manera gráfica en el plano cartesiano por medio de una recta que pasa por el origen. Recuerden que el origen es el punto 0,0. Esta recta siempre va a pasar por el origen, pero va a tener distintas inclinaciones. Es decir, podría pasar así, ¿cierto? O podría pasar así. Esta inclinación se llama pendiente y esa inclinación estará dada por el valor de m. Ese es el valor de m. M es pendiente. En resumen, una función lineal es de la forma f de x es igual a mx, con m distinto de 0.
donde m es la pendiente de esta recta que representa a esta función. Para poder graficar una función lineal, tenemos que hacer una tabla donde le damos valores a la variable x y obtenemos los valores de la variable y. De esta forma obtenemos los pares ordenados x, y y podemos tener ya desde 2 puntos podemos graficar la recta. Bueno, espero que se haya entendido. Recuerden que cualquier consulta me la pueden hacer al correo institucional. Nuevamente lo voy a poner acá abajo en el video para que no se olviden de enviarme sus guías, sus consultas a ese correo. No olviden realizar sus tareas, sus guías y recuerden que en YouTube están los videos. Pueden ver los videos anteriores para que no se pierdan en esta materia. Con eso nos despedimos, nos vemos en otro video.